Los misterios que rodean a las figuras icónicas de la época de oro del cine mexicano siempre han cautivado la imaginación del público, y Nelly Montiel no es la excepción. Su trágica muerte, envuelta en preguntas sin respuesta, se erige como una de las historias más desgarradoras de esa era. ¿Qué realmente le ocurrió a Nelly Montiel? ¿Fue simplemente un trágico accidente? ¿O hay más detrás de su prematura muerte de lo que parece a simple vista? Vamos a explorar el oscuro e intrigante misterio detrás de la muerte de una de las estrellas más queridas de México, el misterioso romance con Pedro Infante. Nelly Montiel, una actriz argentina conocida por su belleza y cautivadora personalidad, tuvo un impacto significativo en la industria cinematográfica mexicana durante la época de oro del cine mexicano. Poseía el tipo de encanto que atraía a la gente, incluyendo a algunas de las figuras más grandes de la época. Una de las relaciones más notables que tuvo fue con el legendario Pedro Infante, un romance que fue tanto especulado como objeto de considerable atención mediática. Su conexión comenzó en 1947, durante el rodaje de Si me han de matar mañana, una película en la que ambos trabajaron codo a codo. La química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real, donde se cree que comenzaron un apasionado romance. Se decía que esta relación duró varios años, aunque nunca se confirmó públicamente. Infante, uno de los actores más queridos de México, era conocido por sus numerosos enredos amorosos, y Nelly Montiel se convirtió en una de sus compañeras más destacadas durante su carrera. Se especula que Pedro Infante no solo se sintió atraído por la belleza física de Nelly, sino también por su fuerte personalidad, que la hacía destacar entre las muchas mujeres en la industria. El año 1947 fue un año clave para Nelly Montiel. Además de Si me han de matar mañana, también filmó La barca de oro, donde su presencia junto a Pedro Infante consolidó su creciente popularidad en México. A medida que su carrera florecía, Nelly fue cada vez más asociada con el famoso ídolo de Guamúchil, un apodo para Pedro Infante, quien se sabía que había caído bajo el hechizo de su atractivo. Se reportó que la relación entre Pedro y Nelly era intensa, marcada por momentos románticos, viajes compartidos y un vínculo que parecía profundizarse con el tiempo. A finales de la década de 1940, Nelly se había vuelto rica, comprando varias propiedades e incluso un pequeño avión. A menudo viajaba a lugares pintorescos con Pedro y sus amigos, lo que alimentó los rumores sobre su relación. Se decía que a veces usaban el avión para visitar lugares idílicos, alejados del ojo público. También hubo rumores que sugerían que la nueva riqueza de Nelly podría haber provenido de fuentes más dudosas, incluyendo su posible participación en operaciones de contrabando. El hecho de que ella fuera dueña de un avión llevó a algunos a especular que lo utilizaba para fines ilícitos, aunque no existía evidencia concreta que respaldara tales afirmaciones. Sin embargo, la especulación sobre su vida personal solo añadió más misterio a su figura y a su romance con Pedro. A pesar de estos rumores, la relación entre Nelly Montiel y Pedro Infante permaneció en su mayoría en el ámbito de la especulación. Nunca se hizo una declaración oficial que confirmara la magnitud de su relación. No obstante, la conexión entre ellos era ampliamente reconocida, y su colaboración en varias películas solo alimentaba el chisme. Los dos actores eran vistos a menudo juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que llevó a muchos a creer que su relación fuera de cámara reflejaba la misma intensidad que tenían en pantalla. Sin embargo, el romance no estuvo exento de complicaciones. Pedro Infante aún estaba casado en ese momento, y a pesar de su aventura con Nelly, no pudo divorciarse de su esposa, lo que llevó a una relación complicada y, finalmente, no realizada. Se reportó que tanto Nelly como Pedro esperaban formalizar su relación, pero las restricciones de la vida personal de Pedro y las complejidades de su matrimonio
hicieron imposible que ello ocurriera. Han existido rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Nelly Montiel y Pedro Infante pudieran haber tenido un hijo juntos. Algunas historias sugieren que la pareja tuvo un hijo secreto, producto de su apasionado romance, que fue mantenido alejado del ojo público. La idea de que Pedro y Nelly pudieran haber tenido un hijo juntos agrega otra capa de misterio a su relación, haciéndola aún más intrigante. Sin embargo, nunca se ha confirmado oficialmente este rumor, y gran parte de la información sobre el supuesto hijo se basa en especulaciones y relatos no verificados. Los medios oficiales supuestamente cubrieron la historia, lo que llevó a muchos a preguntarse si la riqueza y las conexiones de Nelly estaban vinculadas a actividades ilícitas. Los rumores persistieron durante años, ya que algunos fans y periodistas especulaban que la relación de Nelly con Pedro no solo era romántica, sino que podría haber involucrado empresas criminales. Una estrella en ascenso perdida en un misterioso accidente. El 14 de septiembre de 1951, la vida de Nelly Montiel se truncó trágicamente a la edad de 32 años en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera entre Iguala y Acapulco, México. La noticia de su muerte causó conmoción en la industria cinematográfica mexicana y dejó un vacío en los corazones de sus fanáticos, quienes habían visto su carrera despegar en los años previos a ese momento. Justo cuando estaba a punto de convertirse en una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, el destino dio un giro cruel. Nelly ya se había establecido como una actriz talentosa y cautivadora, interpretando a menudo personajes fuertes y enigmáticos con una presencia magnética en pantalla. Su imponente personalidad y su belleza deslumbrante la convirtieron en una favorita entre los cineastas, y estaba destinada a convertirse en una de las grandes divas del cine mexicano. Después de protagonizar la exitosa película Calabacitas Tiernas y continuar con otros 11 papeles notables, Nelly se encontraba en la cima de su carrera, con más oportunidades en el horizonte. Se había ganado un nombre interpretando roles de femme fatale, personajes que coincidían con su audaz y cautivadora presencia en pantalla. Esa fatídica noche de septiembre de 1951, Nelly viajaba hacia Acapulco, un destino popular conocido por sus playas y vida nocturna. La actriz, que estaba disfrutando del creciente éxito en su carrera actoral, se dirigía a la hermosa ciudad portuaria cuando ocurrió la tragedia. Según testigos, el automóvil en el que viajaba fue gravemente dañado, con múltiples impactos de bala, lo que agregó una capa de misterio al trágico evento. El vehículo chocó contra una barrera de seguridad en la carretera cerca de Iguala, Guerrero, y volcó, dejándola con un trauma cráneoencefálico fatal. Fue declarada muerta en el lugar alrededor de las 10 de la noche, a tan solo 32 años. La noticia de la muerte de Nelly Montiel fue inesperada y devastadora, ya que ella estaba en la cúspide de un éxito aún mayor. Su fallecimiento marcó el fin de una prometedora carrera en el cine mexicano, una carrera que apenas comenzaba a florecer. Más allá de su trabajo en pantalla, Nelly era conocida por su extraordinaria belleza y personalidad vibrante, cualidades que contribuyeron a su creciente estrellato. Era una estrella en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su trágica muerte dejó un vacío difícil de llenar. Inicialmente, el cuerpo de Nelly fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en la sección de actores del cementerio. Este lugar albergaba los restos de muchas otras figuras prominentes del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en un giro sorprendente, una investigación reveló que su familia había trasladado sus restos a Argentina, su tierra natal, en la década de 1990. Este descubrimiento añadió otra capa de intriga a las trágicas circunstancias de su muerte, ya que siempre se había creído que estaba enterrada en la Ciudad de México.
Las circunstancias que rodearon su muerte alimentaron numerosos rumores y teorías, algunas de las cuales aún no han sido respondidas hasta el día de hoy. La idea de que Nelly estuviera involucrada en actividades de contrabando, con algunos sugiriendo que su avión podría haber sido utilizado para tales fines, agrega un elemento de misterio a su vida ya de por sí enigmática. Sin embargo, no ha surgido evidencia definitiva que respalde estas afirmaciones. Después de su muerte, muchos lamentaron la pérdida de un talento que apenas comenzaba a dejar su huella en la industria del cine. El trágico accidente no solo le arrebató la oportunidad de alcanzar mayores alturas, sino que también dejó a sus fanáticos con un sentimiento de asuntos inconclusos. El fallecimiento de Nelly Montiel sigue siendo una de las grandes tragedias del cine mexicano, y su memoria perdura como un recordatorio de la naturaleza fugaz de la fama y de la vida misma. La prometedora carrera. El fallecimiento de Nelly Montiel fue un trágico punto bajo en la época de oro del cine mexicano, ya que tenía una prometedora carrera por delante. Con su talento y actuaciones memorables, estaba lista para seguir brillando, pero su muerte prematura truncó el ascenso de una estrella en ascenso. Nelly Tusnelda Iberer, conocida como Nelly Montiel o Nelly Edison, fue una actriz argentina-mexicana nacida alrededor de 1921 o 1928. Su carrera, marcada por importantes contribuciones a la época de oro del cine mexicano, abarcó 2 países, con una destacada presencia en películas tanto argentinas como mexicanas. Nelly comenzó su carrera actoral en Argentina, donde debutó en 1936 en Ayúdame a vivir. Esta película marcó el inicio de un período productivo en la industria cinematográfica argentina, donde Nelly participó en un total de 8 películas. Sus primeros trabajos incluyen Muchachos de la Ciudad, Plegaria Gaucha y Centauros del Pasado, esta última siendo su película final en Argentina. Durante este tiempo, era conocida por su nombre artístico, Nelly Edison, y ganó reconocimiento por su fuerte presencia en pantalla, lo que la acompañó en su transición al cine mexicano. A mediados de la década de 1940, Nelly se mudó a México, siguiendo los pasos de otras actrices argentinas como Libertad Lamarque, Rosita Quintana y Marga López, quienes habían encontrado éxito en la floreciente industria cinematográfica mexicana. Para cuando llegó a México, el país vivía una época dorada en el cine, con una industria cinematográfica en auge que atraía talento de toda América Latina. Nelly adoptó el nombre artístico de Nelly Montiel y debutó oficialmente en el cine mexicano en 1945 con El secreto de la solterona, dirigida por Miguel M. Delgado. En esta película desempeñó un papel secundario, pero su actuación rápidamente atrajo la atención, señalando su potencial para papeles más grandes en el cine mexicano. Su año de gran éxito fue 1946, con 2 películas, El socio y Campeón sin corona. En El socio, dirigida por Roberto Gabaldón, Nelly interpretó un papel clave junto a los famosos Jorge Negrete y Hugo del Carril. La película fue un gran éxito, y la actuación de Nelly fue elogiada por su profundidad y rango emocional. Esto le permitió conseguir más papeles en grandes producciones. Más tarde ese año, Campeón sin corona, dirigida por Alejandro Galindo, consolidó aún más su estatus en la industria, y el nombre de Nelly rápidamente se hizo reconocido por el público mexicano. Para 1947, Nelly estaba firmemente establecida como una figura clave en el cine mexicano. Ese año, trabajó con actores icónicos como Pedro Infante y René Cardona en 2 películas importantes, Si me han de matar mañana y La barca de oro. En Si me han de matar mañana, Nelly interpretó a Fanny, una mujer involucrada en una trágica historia de amor, lo que mostró su capacidad para manejar papeles emocionales complejos. La barca de oro, otra película con Infante, fue un éxito significativo y elevó aún más la estatura de Nelly en la industria. En 1948,
La carrera de Nelly alcanzó nuevas alturas con su participación en Ustedes los ricos, una secuela del exitoso Nosotros los pobres. Dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, Ustedes los ricos fue uno de los mayores éxitos de taquilla de la época, y la actuación de Nelly fue fundamental para el éxito de la película. Esta película ayudó a consolidar su estatus como una de las principales actrices de la época de oro del cine mexicano. Ese mismo año, Nelly también apareció en Calabacitas Tiernas, una comedia dirigida por Gilberto Martínez Solares, que mostró aún más su versatilidad como actriz. Conocida por sus papeles de femme fatale, Nelly aportó una mezcla de glamour y encanto a sus actuaciones, lo que la convirtió en una de las favoritas del público. El éxito de la película demostró su capacidad para transitar entre géneros, y su fuerte presencia en pantalla la convirtió en una figura destacada tanto en dramas como en comedias. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, Nelly continuó tomando papeles importantes en las principales películas mexicanas. En 1949, protagonizó La rebelión de los fantasmas y Nosotras las taquígrafas, donde una vez más mostró su amplitud como actriz. Nosotras las taquígrafas fue una comedia sobre las vidas de las mecanógrafas, y la actuación de Nelly agregó una capa de sofisticación e ingenio al filme, consolidándola aún más como una actriz versátil y hábil. Para 1951, la carrera de Nelly florecía con su participación en Retorno al Quinto Patio, una película dirigida por José Díaz Morales. Esta sería una de sus últimas películas antes de su prematura muerte. A lo largo de su carrera, Nelly trabajó junto a algunos de los actores y directores más prominentes de la época, incluidos Pedro Infante, Jorge Negrete e Ismael Rodríguez, contribuyendo al legado duradero del cine mexicano. Sus últimos años en el cine estuvieron marcados por una serie de películas en las que continuó construyendo sobre su reputación ya establecida. En Especialista en Señoras, Nelly interpretó a Laura, un personaje que le permitió explorar emociones más matizadas y complejas. Lamentablemente, justo cuando su carrera estaba alcanzando su punto máximo, la vida de Nelly fue trágicamente interrumpida. Nelly Montiel fue una actriz celebrada durante la época de oro del cine mexicano, conocida por su belleza, talento y versatilidad. Su carrera estuvo llena de actuaciones notables en una variedad de géneros, desde papeles dramáticos hasta comedias, interpretando a menudo a personajes femeninos fuertes y cautivadores. Sus colaboraciones con actores legendarios del cine mexicano como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix fueron fundamentales para consolidar su lugar en los anales de la historia del cine mexicano. Su icónico papel en Ustedes, los ricos sigue siendo una de sus actuaciones más recordadas, en la que interpretó a Andrea, una mujer que intenta seducir a Pepe el Toro, un personaje inmortalizado por Pedro Infante. Esta película, junto con otras como Calabacitas Tiernas y Si me han de matar mañana, ayudó a definir a Nelly como una de las principales actrices de su generación. A menudo fue elegida para interpretar el papel de femme fatale, y su capacidad para encarnar tanto encanto como peligro la convirtió en una presencia única en la pantalla. La muerte misteriosa de Pedro Infante. Poco después, el amante de Nelly Montiel, Pedro Infante, también encontró un trágico final. La trágica muerte de Pedro Infante en 1957 ha permanecido como un evento profundamente emocional y misterioso en la historia de México. Conocido como el ídolo de México, Infante estaba en la cima de su carrera cuando su vida se truncó abruptamente. El accidente de su avión en la mañana del 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, sacudió al país, dejando a millones de fanáticos de luto. Sin embargo, esta pérdida repentina no solo fue un momento doloroso, sino que también dio lugar a una serie de rumores y sospechas, incluidos aquellos relacionados con su asociación con Nelly Montiel. La muerte de Pedro Infante
Aunque oficialmente se dictó como un accidente, estuvo rodeada de incertidumbre desde el principio. Infante, un talentoso actor y cantante, había registrado casi 3.000 horas como piloto y a pesar de haber sobrevivido a 2 accidentes aéreos previos, continuó volando. En el fatídico día de su muerte, pilotaba un B-24 Liberator, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial convertido para uso civil, conocido por ser difícil de controlar. Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, el avión se desplomó, estrellándose a solo unos pocos kilómetros de la pista. Ya sea por una falla mecánica, error del piloto o una combinación de factores, el resultado fue el mismo. Pedro Infante estaba muerto. La noticia de su muerte golpeó duramente al país. Infante, que había participado en más de 60 películas y grabado 350 canciones, era una figura querida, símbolo de la época de oro del cine mexicano. Sus películas como Nosotros los Pobres y Pepe el Toro lo convirtieron en un nombre familiar. Sin embargo, tras su muerte, los rumores comenzaron a circular rápidamente, rumores que conectaban el trágico final de Infante con una red de actividades ilícitas, particularmente relacionadas con Nelly Montiel. Su amor por la aviación era bien conocido, y algunos incluso sugirieron que su espíritu aventurero podría haberlo llevado a situaciones peligrosas, particularmente a través de sus asociaciones con figuras como Montiel. Esta conexión, junto con el hecho de que Infante volaba una aeronave notoriamente difícil de controlar, llevó a muchos a preguntarse si el accidente pudo haber sido más que un trágico accidente. Los rumores sobre la muerte de Pedro Infante crecieron aún más con el paso de los años, alimentados por nuevas revelaciones y una narrativa cada vez más sensacionalista. Después de su fallecimiento, se reveló que el avión que pilotaba, un B-24 Liberator, tenía un historial de problemas mecánicos, lo que levantó sospechas sobre la verdadera causa del accidente. A pesar de las dificultades conocidas para volar este avión en particular, originalmente un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, se informó que Infante había volado el mismo modelo en varias ocasiones en el pasado, aunque era un avión notoriamente complicado de controlar. Esto planteó más dudas sobre si el accidente fue simplemente un accidente o si otros factores jugaron un papel en este trágico suceso. Además de las preocupaciones mecánicas, los rumores sobre la vida personal de Infante y sus conexiones con actividades ilícitas comenzaron a intensificarse. Los susurros sobre la implicación de Nelly Montiel en el narcotráfico se hicieron más fuertes, y algunos especularon que la muerte prematura de Infante podría haber sido el resultado de sus asociaciones con personas peligrosas y el mundo criminal. Se rumoreaba que Montiel, junto con otras figuras del círculo cercano de Infante, estaba involucrada en operaciones de contrabando y que estos lazos podrían haber tenido consecuencias fatales para el actor. La idea de que la muerte de Infante no fuera un simple accidente, sino el resultado de sus enredos en este mundo más oscuro, ganó terreno, particularmente a medida que salían a la luz más detalles sobre sus asociaciones con individuos cuestionables. Estas teorías, aunque nunca fueron probadas de manera definitiva, perpetuaron el mito de que la vida y la muerte de Infante eran mucho más complejas de lo que el público había imaginado. Con el paso de los años, salieron a la luz más detalles sobre las conexiones de Infante con el mundo criminal. Aunque nunca se encontró evidencia directa que sugiriera que estuvo involucrado en actividades ilegales, los rumores persistieron. Se supo que Infante había mantenido relaciones con varias figuras influyentes de la sociedad mexicana, algunas de las cuales tenían conexiones conocidas con el crimen organizado. La muerte de Pedro Infante no solo fue la pérdida de un querido actor y cantante, sino el comienzo de un misterio que perduraría durante décadas. Los rumores, las asociaciones y las preguntas sin respuesta dejaron una impresión duradera, asegurando que su muerte siga siendo una parte cautivadora, aunque trágica,
de su legado legendario. La trágica muerte de Nelly Montiel, tras la misteriosa desaparición de su novio, Pedro Infante, ha dejado a muchos preguntándose si hubo una fuerza más oscura detrás de estos eventos. ¿Podrían sus muertes haber estado conectadas con figuras poderosas o simplemente ser trágicas y ocurrencias coincidentales? ¿Qué opinas sobre el asunto? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo y no olvides darle like y suscribirte para más fascinantes historias del pasado.